Muy buenas tardes, nos encontramos en la empresa distribuidora Tropiguila SAS, en donde laboro. Soy estudiante de Contaduría Pública, cuarto semestre. El área es legislación laboral. Vamos a hablar sobre el contrato de trabajo y todo lo que tiene que ver de ley y debido al contrato de trabajo. Me encuentro con la compañera Daisy. La compañera también del programa de contaduría y estudia también estamos en el área de legislación laboral. Me encuentro con mis compañeros de trabajo, don Carlos Esquivel, don William Palomino, don Miguel Martínez y mi compañera Claudia Castañeda. Entonces vamos a hablarle un poco del proceso que nosotros tenemos aquí en la empresa. Ya pues nosotros como tal lo conocemos, pues mi compañera no lo conoce así mucho, pero nosotros, la razón social de nosotros es la distribución de productos de consumo masivo en el hogar, ya sea alimentos, productos de aseo, productos de ferretería, todo lo que tiene que ver con productos de consumo masivo en el hogar. Pues vamos a empezar hablándoles sobre los tipos de contrato. Pues contrataciones laborales, la definición de puesto de trabajo. El puesto de trabajo, pues ya como lo conocemos, cada quien tiene su labor. En el contrato se define su razón de ser en el desarrollo de su labor en cuanto a ser contratado, ¿cierto? Por lo menos don Miguel Martínez es un conductor de nuestros vehículos de acá de la empresa, el encargado de llevar y transportar la mercancía de aquí de la empresa a los puntos de distribución. Don William y don Carlos son los encargados de los auxiliares de logística, que son los que se encargan en la entrega de los productos, la separación de la mercancía aquí en la bodega y en general. Y Claudia, la compañera, es la encargada de salud ocupacional y de recursos humanos y de gestión humana. Es la encargada que ella conoce más del área, pues de temas de contratación, en temas de contratos, ya sea contrato, ya conocemos contrato a término definido, término indefinido, contratos verbales, contratos escritos, ya dependiendo del tipo de contrato que tengamos cada uno. Mi compañera Daisy nos va a hablar un poco de los tipos de contrato que hemos venido pues mirando durante el proceso del área que estamos mirando en la universidad, pues nos va a hablar un poco. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, el contrato laboral es el que ustedes como personas naturales realizan ante otra persona natural, o en este caso la persona jurídica, que es la empresa, ¿sí? Que es Tropiguila. Ahí ya hay un contrato laboral porque ustedes están desempeñando esa labor personalmente, están bajo unas órdenes de sus jefes, de los dueños de la empresa, y por esa actividad que ustedes hacen les dan una remuneración que se llama salario, ¿sí? En este caso pues es un sueldo, se los pagan ya sea quincenal o mensual, ¿cierto? Si trabajan horas extras, horas nocturnas, pues tendrán sus correspondientes recargos. En cuanto a los elementos básicos, pues es eso, ¿no? Que ustedes tienen que hacerlo personalmente, no pueden delegar a ninguna persona para que venga a hacer el trabajo por ustedes. Si ustedes sufren alguna lesión o alguna enfermedad, algo que los impida venir a ejercer ese trabajo, pues van a la EPS, les dan una incapacidad, igual entonces la presentan acá y la empresa les continúa a ustedes pagando el sueldo normal, no se los va a descontar porque pues es por fuerza mayor que ustedes no pudieron venir, ¿cierto? Existen varios tipos de contrato, tenemos unos que son verbales y otros que son escritos. En este caso pues son escritos, donde ustedes ahí les van a colocar o les colocaron el nombre completo de ustedes, su número de identificación, por qué tiempo van a ejercer el trabajo. No sé si es fijo o indefinido. Indefinido el contrato de todos nosotros acá. De todos ustedes son indefinidos, entonces, pues cuando iniciaron tuvieron un periodo de prueba. Ese periodo de prueba, pues creo que no debió ser más de 2 meses, es lo normal, es lo de ley.
para ver si ustedes se acomodaban o ejercían bien las funciones, y el jefe determinaba que ustedes podían seguir laborando. Igual, ustedes cuando iniciaron, ustedes miraron si querían seguir trabajando o no, ¿sí? De ya ahí ustedes siguen como contrato indefinido hasta cuando cualquiera de los dos decida trabajar, ¿sí? Ustedes, si por X o Y motivo no quieren seguir trabajando, ustedes tienen todo su derecho de decir no trabajo más, pasan su carta de renuncia exponiendo los motivos por los cuales ustedes no desean continuar. Lo mismo hace la empresa a ellos les va a decir a ustedes, miren, no pueden seguir trabajando. Si es sin justa causa, entonces entramos a unas indemnizaciones. Entonces ellos les pagan a ustedes una indemnización como para saldar el daño, o porque como empresa no le podemos, digamos, si yo los contrato a ustedes, si les hago un contrato de término indefinido, yo no les puedo dar por terminado el contrato sin justa causa. ¿Por qué sin justa causa? Sin justa causa quiere decir que ustedes no han cometido ningún indulto, ninguna, digamos, no ha cometido ninguna falta en ningún momento en su labor para tener la certeza de cancelar el contrato. De otra forma, ustedes se ven en el derecho y en su obligación de presentar una demanda, o sí, una demanda más que todo contra el empleador por motivos de cancelación del contrato sin justa causa. Ya ahí dependiendo qué tipo de causa lo hayan o motivo lo hayan despedido. Ajá. Entonces, eso en cuanto al contrato a término indefinido, ¿no? Ya ahí se ve en el contrato en término indefinido o todo tipo de contrato, las prestaciones sociales son las que nos deben pagar, lo que son cesantías, lo que son primas, lo que son vacaciones. Pues en sí las vacaciones no entran a ser prestaciones sociales, porque las vacaciones es algo que se debe pagar por usted tener un descanso, y es obligatorio tener usted un descanso, que son 15 días hábiles. Ya es negociable con el empleador si usted los toma todos o los aplaza, ya es dependiendo como usted lo quiera tomar. Las vacaciones se toman a un término de cumplimiento de un año de contrato. Después de tener un año de contrato, ustedes tienen su derecho de tener sus vacaciones, y en adelante las que se vengan dando. Tenemos derecho a tener pausas activas, tenemos derecho a nosotros tenemos unos derechos y unas obligaciones. Los derechos son los que les acabé de nombrar anteriormente, que son las prestaciones, a vacaciones, a tener descansos, descansos durante la labor, que son pausas activas, sus vacaciones, cumplimiento de un año. Y como obligación es cumplir con la labor estimada y escrita en el contrato, el cual ustedes han firmado el día de ingreso a la empresa. La dotación se considera hoy en día ya, según el Código Sustantivo del Trabajo, como prestación social. La dotación se le da al empleado después de 3 meses de estar laborando. El empleado tiene que dar uso de su implementación de dotación, ya sea guantes, ya sea cascos, ya sea la dotación en general, botas, vestimenta, y tiene que hacer uso de ella porque tiene algunas consecuencias no usarlas. Una de las más graves es cancelación del contrato, así sea término fijo o término indefinido. Es una falta grave que puede dar terminación a un contrato. Sanciones puede ser sanción de un día, dependiendo de cómo sea el tipo de falta que usted cometa debido a eso. Puede haber ¿cómo se llama eso? Se me olvidó. Le pueden hacer un memorando disciplinario, un proceso disciplinario, y eso va directamente, le afecta a la hoja de vida. Entonces, por eso es mejor utilizar vamos a ver. Bueno,
Dando como continuación a nuestra charla, como contrato ya le había hablado de las prestaciones sociales, de las obligaciones, los derechos que nosotros tenemos. Como otro término muy importante para no dar cancelación a un contrato es uno pertenecer a un sindicato. En esta empresa pues no tenemos sindicato ni nada de eso. Un sindicato se da a prestar a que no se haga una cancelación de contrato porque el sindicato es la unión de cierta cantidad de empleados para solicitar al empleador mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, ya sea dentro de la estructura o fuera de la empresa o donde esté laborando, ya sea en viaje, ya sea en todo. Las otras, la empresa nos tiene que pagar o como obligación salud. La salud es muy importante porque es donde nos cubre dentro y fuera, fuera ya sería la ARL. La ARL nos cubre, digamos, si tenemos nosotros algún accidente laboral aquí dentro, y ya se entraría a estudiar por qué fue el accidente laboral, si nosotros tenemos alguna incapacidad para no asistir a la empresa, pues ya sea por medio de la EPS, y eso en cuanto a lo de salud. Otra persona que no puede ser despedida, pero sí debe de avisar es las personas o las mujeres embarazadas. Es importante, sí, que ellas den un aviso previo antes de que nazca el bebé, porque el empleador debe saberlo. Antes de que se le note el embarazo, es decir, los contratos que son, por ejemplo, a término fijo, tienen una fecha de vencimiento. La empresa normalmente debe avisar con mínimo 30 días, ¿sí? Si cumplido ya el tiempo para que se le termine el contrato y ella no informa que está en embarazo y ella al otro día o a los 2 días se dio cuenta que estaba en embarazo, lamentablemente la empresa no es culpable y no la puede reintegrar. Anteriormente sí se podía, pero ya no. Ya pues las mujeres deben avisar máximo el día que se les está venciendo el contrato, ¿sí? De que están en embarazo. Entonces, muy importante. Antes. Sí, preferiblemente antes. Eso es ya es obligación por ley, debe ser informado al empleado. 30 días hábiles o durante los 30 días, ya dependiendo, no tiene que superar los 30 días. Son hábiles a vencimiento. Como término de contrato definido, que es fijo, por decirlo así, ya sea contrato 3 o 6, 1 año, 2 años, 3 años, el contrato puede cancelarse. Antes de cancelarse, la empresa o el empleador tiene la obligación de darnos un comunicado, o sea, una carta. Tiene que ser una carta de un preaviso de cancelación del contrato porque es de vencimiento. Ya sea que esa cancelación de contrato es por si van a seguir trabajando, entonces le hacen un contrato nuevo. Ya si se lo hacen por otros 6 meses, pues ya sería término fijo, o si no se lo hacen en término indefinido, ya dependiendo cómo lo requiera la empresa. Eso en cuanto a los contratos de trabajo a término fijo e indefinido. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda sobre eso, quieran preguntar. Claudia nos quiere de pronto dar un avance bajo de lo que ustedes vienen manejando. Dime, ¿de qué me ponen estas? No, pues realmente acá en la empresa lo que manejamos es lo de ley, ¿no? Todos los empleados que tienen derecho a las vacaciones, los 15 días de vacaciones cuando cumplen el año. En este caso, pues de pronto lo manejamos mucho por las vacaciones colectivas en diciembre. Sí, ellos cuando tienen así vacaciones, ellos se van en diciembre, que es cuando realmente más las necesitan, que necesitan como compartir en familia esa fecha, realmente diría yo que tan especial. Actividades normales, de pronto de recreación, que el Día de la Madre, todo ese tipo de cosas también, como para que ellos se motiven, que los cumpleaños, entonces todo eso pues se tiene en cuenta como para hacer actividades pequeñas, lo normal. Esas son pues como las ventajas que existen al tener un contrato laboral, ¿no? Ante todo pues también la parte de aportes para fiscales,
la empresa da un porcentaje y nosotros como empleados pues también cada sueldo hacen un descuento, pero pues es mínimo frente al que paga la empresa. Si se pagara la salud y la pensión de forma independiente, pues a la persona le tocaría un poquito más alto, ¿sí? Entonces las ventajas de estar como empleado es eso, es compartida. No, es compartido para ese que es buena, descuento. esta empresa es buena para mí. Desde que empecé a trabajar aquí, ¿Cuántos años ya trabajando? poquito, como 6 días. Como 6 años, sí. Sí, Sí, pero aquí hasta ahora, gracias a Dios. No creemos que se acabe, mejor dicho, yo por mí no. No, es que eso sí es así, sí. Pues, ya, pues no sé si de pronto los muchachos conozcan. Digamos, la pensión se paga el 16% sobre el salario que devengan, ¿no? El 4% es descontado por el empleado y el 12% al empleador. Salud solamente es el 4%, que ese sí lo asume el 100% el empleado. Caja de compensación, es muy bueno para los hijos, el 4%. Y la ARL ya el riesgo que se maneje, el 4, el 3, que también lo paga la empresa. Digamos, es como lo que le hablaba a ella de los beneficios que se tienen para lo de la seguridad social. Otra muy importante es lo que se venga dando durante el recorrido de uno de la empresa, ya sea por duración del empleado en la empresa. Hay empleados que nosotros aquí tenemos empleados que llevan 20, 25 años, 30 años. La empresa funcionando aquí en el Huila lleva más o menos 34 años, cumplimos 34 años de labor en el Huila, pues estamos distribuyendo en este momento lo que es Huila, Tolima, Caquetá y Putumayo. Durante esos corredores viales en sí, Don Miguel, como nuestro conductor, él conoce todos los riesgos que hay en ese recorrido, y durante ese recorrido la ARL lo cubre porque está ejerciendo una labor que hace parte de la empresa. Y eso es muy importante porque eso hace parte del contrato de trabajo, y eso es muy importante porque a ustedes les llega a pasar algo durante ese trayecto, la ARL lo cubre, la EPS le paga si de pronto tiene alguna incapacidad durante ese viaje y ya tiene que tener su descanso o su incapacidad por pasarle algo, no sé, ya sea dependiendo de las causales que hay. Sí. Ajá. Sí, ya Eso depende mucho porque pues la empresa puede, ellos sí, cualquier empresa o en este caso en el que estamos trabajando, ellos responden sí por todo, pero entonces va en muchas cosas tiene que ver uno, que es el que va maniobrando el vehículo, que de pronto no vaya a cometer de pronto una imprudencia. Entonces yo creo que eso no hará parte pues, de eso, porque pues, están estipuladas el kilometraje, la velocidad máxima de 80, ya ahí para arriba yo creo que ya uno responde por los saltos que llegan a pasar, o adelanto en doble línea, o sea, cosas mínimas como esa pues para hacer más rápido. Entonces yo creo que eso ya va de parte del conductor, ¿no? Ya por eso viene la investigación, pues, sí, pero pues lleva mucha culpabilidad, pues en el caso digo yo eso porque pues a mí la empresa no me mandó a que de pronto yo me adelantara en línea o que andara más de 80, una imprudencia, pues sí, porque si uno queda viciado o algo, pues uno está trabajando con la compañía, pero hace parte, yo creo que más que el 80% uno que va maniobrando este vehículo en que pasen las cosas, ¿no? Así igualmente con las personas, de pronto veo que ustedes que levantan cajas, la manera en que hacen esa función, ¿no? Las posiciones ergonómicas que debe Hay que manejar saberlas para hacer. uno levantar peso, eso todo es dependiendo ya es de salud y seguridad del trabajo. Pero pues lo coloca ese número nomás. Bueno, otra de las causales muy importantes que antes de salir en la vía es no manejar bajo el efecto del alcohol, bajo el efecto de alucinógenos, de sustancias, de medicamentos, porque si ustedes tienen que tomar un medicamento, tienen que avisarlo a la empresa porque bajo ese medicamento puede haber efectos secundarios que afectan su labor. Y pues ya eso dependiendo más que todo como de la seguridad y salud en el trabajo, que es lo que tiene que ver. Eso es muy importante en un contrato de trabajo.
Pues en términos así generales, pues, un contrato de trabajo es el acuerdo mutuo que tiene el empleado con el empleador, o ya sea una persona natural, ya como usted persona, una persona natural con una persona jurídica, que es la empresa, o con una persona también natural, que ya sea un convenio de contrato con otra persona. Eso ya tiene que ver con las condiciones, las obligaciones, los derechos que tiene el empleado y el empleador, porque el empleador también tiene que tener sus derechos y sus obligaciones sobre los empleados y el empleado sobre el empleador. Ya eso se viene conociendo ya a raíz de que uno cuando va a firmar un contrato uno tiene que leerlo, estudiarlo, si está de acuerdo con el salario, si no. Ya el salario, pues el mínimo, pues ya conocemos que es el mínimo legal mensual vigente, con su auxilio de transporte, ya es dependiendo de todo eso. Ya si es un salario más del mínimo, pues ya entraría a ser negociable con el empleador. Un salario integral, pues ya un salario integral creo que nadie lo tiene, porque ya un salario integral ya es dependiendo de 12 o son 11 salarios mínimos más el 30%, el 10 más el 30% que serían a 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es decir, más o menos 10 millones. Una persona que trabaja con salario integral, en que el contrato que se firma es más o menos de 10 millones, ¿sí? Porque él mismo asume todo lo que es las prestaciones sociales. El empleado normal paga un porcentaje, la empresa paga otro, pero ya cuando es salario integral, el empleado paga todo. No lo para. Si usted está trabajando y le llega a pasar un accidente, digamos, en la vía, quedó usted invadido en la empresa, no puede y no debe echarlo o terminar el contrato. Antes tiene que reubicarlo en una zona que usted pueda laborar, pero no puede darle terminación del contrato porque su incapacidad no le permite que el empleador lo ¿listo? Dando como terminación, le agradezco muchísimo a ustedes, a la compañera, a Claudia, a don Miguel, a don William y a don Carlos por prestarnos este rato. Espero que les haya gustado la charla, ya tienen un poquito más de conocimiento de cómo se maneja la contratación tanto del empleado como del empleador. Eso es todo lo que le queríamos compartir esta tarde. No sé si mi compañera quiera cerrar con unas palabras. No, pues quisiera saber si de pronto les sirvió. No, sí, está Si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, está bien. ¿Sobre la empresa? No, está bien. Contentos con la empresa. Sí, Creo que sí, están sí, muy sí, contentos. No, Eso es lo importante, que se hace un ambiente agradable. Sí, bien. sobre la empresa está bien. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo está, niña? Gracias. ¿Listo? Sí, muchas gracias yo que grabé. Ay, muchas gracias.